Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Pandemia de coronavirus registra 14 víctimas y 47 nuevos casos para un total de 219. Titular de Salud Alba Consuelo Flores y de la OPS Piedad Huerta en aislamiento por sospecha de COVID-19 al dar positivo 2 asistentes de la ministra. Titular de Copeco también se suma a la cuarentena en que se encuentra la ministra de Salud y la representante de OPS. Piedad Huerta dice que Ayuda a Honduras no se detendrá, que sigue trabajando desde la casa y llama a la población a seguir medidas de aislamiento. Pandemia de coronavirus registra nuevas víctimas, entre ellas un ciudadano asiático, informan autoridades en San Pedro Sula, pero las mismas deberán ser confirmadas por el SINAGER. Médicos sanpedranos conmovidos con deceso de doctora y dicen que el mejor tributo que el pueblo puede dar es quedándose en casa. Congreso reanuda sesiones este jueves, pero sin los diputados de Cortés, aislados por sus compañeros de Cámara por ser ese departamento donde se concentra el pico de la pandemia. Congreso aprobará nuevas medidas económicas para evitar desempleo y también revisará la suspensión de garantías constitucionales. Médicos residentes amenazan con abandonar hospitales y dan plazo de 48 horas al gobierno para que supla de equipo y material biomédico a los hospitales. Efectos de la pandemia obligan a hondureños a huir de las ciudades y buscar refugios en sus pueblos, emprendiendo sus propias caravanas. Vocero del SINAGER llama a los funcionarios públicos y a los periodistas a respetar protocolos sanitarios para no exponer al contagio del COVID-19. El coronavirus tiene con el Jesús María a Estados Unidos al registrar cerca de 200,000 casos de contagio, obligando a extremar medidas y censurar a los médicos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 1 de abril. La noticia del día está relacionado con la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores. Telenoticias informa de última hora que la secretaria de Salud no tiene coronavirus. El test que se le ha realizado ha resultado negativo y justamente la tenemos en este momento por la línea telefónica para confirmar esta grata noticia en relación a que la prueba ha resultado negativa. Señora ministra, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Renato, buenas noches al pueblo hondureño. Quiero, en primer lugar, darle la gloria, la honra al Señor por su misericordia. Quiero dar la gloria, la honra y muchas gracias a todo el pueblo cristiano que todo este día se ha levantado en oración por mi salud, por mi vida y por todos aquellos amigos, compañeros que han estado pendientes. Renato, gracias a usted porque sé que también usted se unió a esas oraciones y también su equipo de trabajo. Muchas gracias. Hoy acabamos de recibir precisamente hace unos 10 minutos los resultados de las pruebas. Tanto la representante de la OPS como su servidora y parte del equipo de trabajo hemos resultado negativos. Esto debido a que hemos tenido hemos seguido muy bien las medidas sanitarias, hemos estado con las mascarillas, con el gel permanente, con el limpiando todas las superficies, hemos estado guardando las distancias y bueno, eso ha servido de una barrera de protección
y creemos pues que vamos a continuar con este trabajo. Hoy, a pesar de que nos venimos a un aislamiento con la señora Piedad, ella en su casa, en la mía, el equipo también hemos estado trabajando todo el día hasta ahora, este momento, pero oficialmente les confirmamos, hace unos 10 minutos el Laboratorio Nacional de Virología nos ha confirmado que el análisis que se nos ha realizado ha resultado negativo. Así es que muchas gracias a todo el pueblo hondureño por estarnos apoyando en oración y decirles que seguimos adelante. Vamos a seguir trabajando con todos los colaboradores de salud hasta donde el Señor nos lo permita, nos dé las posibilidades. Lo vamos a seguir haciendo con transparencia, con honradez, y vamos a orar al Señor para que la misericordia de Dios esté en el pueblo de Honduras y cancele todas las muertes que se quieren registrar en este país por este virus que está haciendo tanto daño. ¿Cómo es el día de una persona que está a la espera de los resultados, ministra? Definitivamente bastante difícil, porque hemos observado que el virus ha estado muy agresivo. Definitivamente sí hemos estado con mucho estrés, mucha preocupación, pero sí a la par ha estado la confianza puesta en Dios, porque necesitamos estar bien para trabajar por este pueblo hondureño. El Señor nos ha encomendado una tarea y necesitamos salud para poder seguir trabajando. Hemos estado preocupados porque yo creo que hasta nuestras defensas son débiles, a veces dormimos 1 hora, 2 horas, y ya tenemos más de mes en esta actividad y preocupadas por esto, pero gracias a Dios estos análisis le decían resultados negativos. Esto nos da mayor fuerza, nos da mayor compromiso y necesitamos seguir con responsabilidad trabajando. De nuevo yo quiero recomendar a la población que se quede en casa. El mayor apoyo que se le puede dar a la Secretaría de Salud es quedarse en su casa, guardando y practicando todas las medidas de higiene necesarias para evitar ser infectado y evitar la propagación de este virus que tanto daño está haciendo a la población en este momento. Así es que de nuevo nuestra recomendación, siga todas las medidas sanitarias emitidas por el presidente de la República, por el gabinete, pero todas esas medidas que hemos estado recomendando desde la Secretaría de Salud. Entiendo que usted se aísla porque 2 de sus asistentes son sospechosas o les han confirmado ya el contagio con la cepa. Sí, nosotros inmediatamente que ayer nos confirmaron el resultado positivo de una de nuestras técnicas colaboradoras, resultó positivo, nosotros estábamos en la obligación de cumplir el protocolo y de aislarnos porque estábamos también propensas a estar positivas y eso implica infectar a otra persona que esté a nuestro lado. Gracias al Señor, le decía, nosotros tomamos todas las medidas necesarias de protección y pues eso nos ha valido para librarnos. Seguimos guardando el protocolo, pero gracias a Dios esto, le decía, nos da fuerza, nos da ánimo para seguir trabajando por nuestro querido pueblo hondureño y por sobre todo por la salud del pueblo hondureño. Y a la representante de la OPS o OMS, Piedad Huerta, se aísla por la relación conjunta, por el trabajo que se hace en este momento con usted. Sí, la técnica trabaja con el equipo de la OPS y con el de nosotros. Sí, o sea, sí. Hemos estado trabajando en conjunto, es una técnica especial, ¿verdad?, que ha estado trabajando con ambos equipos y por eso tomamos esas medidas. No solo es la representante de la OPS, sino que también todos los técnicos que hemos estado trabajando, que yo anuncié en la mañana que eran como 30, pues todos nos fuimos al aislamiento. Pues me imagino que en medio de la preocupación y tristeza por las personas contagiadas, por las muertes que ya deja en Honduras y por la pandemia mundial, en medio de estos sentimientos de tristeza, también hay alegría porque la prueba suya ha resultado negativa. Tengo a Piedad Huerta en este momento. Piedad, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí satisfechos al conocer esta información, Piedad.
Sí, bueno, yo también muy contenta por el resultado de la ministra, por el resultado de los demás compañeros. Estamos apenados por la colaboradora que resultó positiva. Realmente nos hace mucha falta, es una colaboradora extraordinaria y ha hecho un extraordinario trabajo, incansable trabajo. Así que bueno, pero ella está bastante bien de salud, también eso me da mucho gusto y bueno, ahora con más tranquilidad, ¿no? Realmente, aunque sabemos que hemos puesto todas las medidas de prevención que debíamos poner en el trabajo, como el uso de mascarillas, gel, limpieza, distanciamiento, etcétera, pues no deja de ser un poco de zozobra, de dar nervios, ¿no? El pensar que puede uno resultar positivo y bueno, tener que estar separado de sus funciones por mucho tiempo. No, como yo le decía a alguien que me llamó esta tarde, no tengo tiempo de estar enferma, tenemos tanto trabajo que hacer en esta epidemia que está empezando. Así que estoy muy contenta y bueno, vamos a seguir en aislamiento porque el protocolo nos indica quedarnos 12 días en aislamiento a partir del último contacto con la persona que resultó infectada y así lo vamos a hacer, pero trabajando, sin duda alguna, se puede trabajar desde casa y vamos a demostrar que podemos avanzar bastante también, como toda la demás gente que se ha quedado en casa. Piedad, me imagino que ha habido hoy muchas llamadas de México, de Ciudad Juárez, de la OMS. Sí, claro que sí, no tiene idea, porque además esta mañana se filtró por ahí un comunicado que decía que la ministra y yo estábamos infectadas y entonces recibí llamadas de Panamá, de México, de Washington, de Nicaragua, de Costa Rica, no tiene idea de cuántos lugares, preguntándome. Bueno, ya hicimos las aclaraciones debidas. Lo primero que hice, por supuesto, al recibir el resultado negativo fue informar a mi familia, mis hijos, mi familia que estaban preocupados y luego informar, por supuesto, a mis colaboradores que estaban también muy al pendiente de los resultados de este examen. Así que esto no es más que una llamada de atención, Renato, de que trabajamos en un medio que realmente el estar al frente de este tipo de trabajo, pues es un trabajo de riesgo y que debemos de asumirlo con todas las medidas de prevención que se dictan. Para eso hay protocolos que nos indican cómo cuidarnos y que seguiremos haciéndolo y que bueno, no damos un paso atrás en esta lucha contra la pandemia. Muchas gracias, Piedad, por atender nuestra llamada. Es un placer, me da mucho gusto saludarlos y ustedes también tienen que guardar 1.5 metros de distancia entre ustedes dos, ¿ok? Y las entrevistas ahora, Piedad, porque Piedad Huerta es periodista, Piedad es periodista. Las entrevistas, sugerimos en una nota que viene más adelante, que cuando hay aglomeración de periodistas, mejor los funcionarios decidan aislarse en una sala, un podio, y que los periodistas estemos a 3, 4 metros y guardando la distancia entre nosotros, que sean en orden las entrevistas para evitar contagios. Sí, hay que innovar, Sí, hay que ser innovadores también en la manera de hacer las entrevistas. Es muy importante protegernos y cuidarnos. Bueno, si el protocolo para todo el mundo es 12 días, porque hay periodistas que a partir de la entrevista de ayer también están aislados. ¿Deben estar 12 días o se deben incorporar a sus trabajos? No, en el caso, el protocolo lo que indica es que es alrededor de la persona que resulta positiva. En este caso, ellos no estuvieron en contacto con la persona que es portadora del coronavirus. Por supuesto, si acaso resultara que en estos 12 días la ministra, que fue quien dio las entrevistas ayer, resultara que tiene sintomatología, inmediatamente se tendrían que poner de nuevo en cuarentena, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias de nuevo, Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras. Vamos ahora de nuevo con la ministra Alba Consuelo Flores. Hace poquito escuchamos al doctor Francis Contreras anunciar más casos, más muertes, ministra. Primero, y antes de hacerle la consulta,
vamos a tener la repetición del anuncio que en cadena de televisión y radio hacía el doctor Francis Contreras. El Laboratorio Nacional de Virología realizó 139 pruebas para diagnosticar coronavirus COVID-19, resultando 47 positivas, sumando así un total de 219 casos del virus a nivel nacional. Los nuevos casos corresponden a los siguientes departamentos: Cortés, 37 casos, Francisco Morazán, 4 casos, Lloro, 3 casos, Santa Bárbara, 3 casos. Del total de los pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran 45 en centros hospitalarios, de los cuales 38 permanecen estables, 6 en estado de gravedad y 1 en unidad de cuidados intensivos. El resto de los pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario y están siendo evaluados por el personal de salud. En cuanto a la información que circula en medios de comunicación sobre el diagnóstico de la secretaria de Estado en el despacho de salud, Alba Consuelo Flores, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, Piedad Huerta, aclaramos que las pruebas ya fueron realizadas por parte del Laboratorio Nacional de Virología y estamos pendientes aún de los resultados, los cuales serán comunicados oportunamente. Asimismo, informamos el lamentable fallecimiento de 4 personas más en el país por complicaciones relacionadas a COVID-19, siendo el número total y oficial de 14 personas fallecidas a nivel nacional. El deceso número 11 corresponde a un hombre de 65 años procedente de San Pedro Sula, departamento de Cortés. El deceso se registró el día de hoy, miércoles 1 de abril. El fallecimiento número 12 es un hombre de 33 años procedente del departamento de Lloro. Su muerte se registró la noche del 31 de marzo. La pérdida número 13 corresponde a un hombre de 65 años procedente del Progreso, departamento de Lloro. Y el deceso número 14 es un hombre de 47 años procedente de Pimienta, departamento de Cortés. Ministra Alba Consuelo, 219 casos positivos, 14 muertos. ¿Cómo valora esta curva, ministra? Bueno, bastante preocupante porque eso implica que no hemos seguido todas las recomendaciones brindadas desde un principio. Los casos que nosotros identificamos desde un inicio y que hemos estado haciendo el cerco epidemiológico, más ha sido la batalla del personal de salud, pero la desobediencia, ¿verdad?, que hemos visto últimamente, a pesar del llamado del gobierno de la República, del llamado de la Secretaría a mantenerse en casa, como que no ha sido tomado en consideración, y ahí estamos viendo los resultados. Ya llevamos 14 personas muertas, al cual yo lamento, le mando mi más sentido pésame a todos sus familiares, y de nuevo aprovecho, Renato, para volver a hacer un llamado a la población. La única forma que podemos evitar seguir con esta estadística en este país es mantenernos en casa. Si ya tenemos un dato de esta naturaleza, quiere decir que tenemos más casos positivos. Y hoy tenemos un reporte de 44 personas en los hospitales, que la mayoría, son sospechosos, que ya hoy tenemos también una persona grave. Esto debe incentivar, debe motivar a la población a guardar todas esas medidas que nosotros estamos recomendando, mantenerse en casa, mantener el distanciamiento social del que hablamos cuando le corresponde acercarse a otra persona. En este caso, cuando estamos hablando de ir a un supermercado, de ir a un banco, de ir a nuestros trabajos, de ir a los mercados, siempre tenemos que tener ese gran cuidado de mantener ese distanciamiento de 1,5 metros sobre la otra persona.
el lavado permanentemente de las manos con agua y jabón, no con agua, con agua y jabón, porque es el jabón el que mata el virus. Y sobre todo con la población más vulnerable, las personas aquellas que tienen enfermedades concomitantes, está dada la recomendación de mantenerse en sus casas y solo visitar los hospitales para recoger su tratamiento. Aprovecho la oportunidad para decirle que hemos instruido a los directores de hospitales para que puedan entregar el medicamento para los pacientes diabéticos, que entreguen el medicamento para 3 meses, y hemos estado promoviendo y buscando todos los mecanismos para que los pacientes renales puedan recibir el proceso de dialización sin inconveniente alguno. Pero estamos obligados a cuidar de estos pacientes, estamos obligados a cuidar las familias en nuestros hogares, y déjeme decirle también que es importante el aseo, la limpieza en nuestros hogares, porque también tenemos dengue. La cifra de dengue se está yendo para arriba, pero recordemos la mayoría del criadero de zancudo, el 80% de los criaderos de zancudo están en nuestras viviendas. La Secretaría de Salud en este momento, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, están trabajando las 24 horas en el proceso de fumigación, desarrollando todo el proceso de control vectorial, pero es en nuestras viviendas donde está el mayor criadero de zancudo. Así es que estos son momentos para aprovechar con toda la familia y proceder a la limpieza, eliminar esos criaderos de zancudo, porque hay una pregunta básica que el presidente de la República también ha estado haciendo. ¿Qué va a pasar con una persona que tenga dengue y que también se ha infectado por coronavirus? Sería terrible, catastrófico. Así es que en nuestras manos está poder evitar las dos enfermedades, poder evitar ser infectados por dengue y ser infectados por coronavirus. Sí, ¿siguen las 9 muertes este año por dengue o se han incrementado? No, sigue el mismo número, pero necesitamos que la población nos colabore. El personal de la Secretaría de Salud está bastante agotado ya, y esto que no hemos visto no hemos llegado al pico que tenemos que llegar, pero podemos ayudarle al personal de salud con solo tomar esta medida de quedarnos en casa y no seguir propagando, ¿verdad? Ya tenemos una proyección bastante alarmante y va a depender de la disciplina que tengamos en nuestros hogares. Y por último, ministra Alba Consuelo, mediante un comunicado, la Asociación Hondureña de Médicos Residentes dio un plazo máximo de 48 horas para el abastecimiento de equipo médico con los estándares de bioseguridad para protegerse al momento que estén atendiendo las personas que padecen del coronavirus. Los galenos solicitan mascarillas N95, lentes y caretas de protección, overoles desechables, gorros, botas y guantes para abastecer de estos implementos todos los centros asistenciales a nivel nacional, que es a donde laboran los médicos residentes. Señalan que lamentan el deceso de su colega y que se solidarizan con los médicos internos y en servicio social en su decisión de salvaguardar su salud ante la falta de equipos de protección, así como con el resto de sus colegas y demás personal del área de salud a nivel nacional, a quienes no se les ha proporcionado el equipo necesario para desarrollar su trabajo en esta crisis que se vive en el país. Aseguran que de no cumplir sus peticiones se procederá al retiro del 100% de los médicos residentes, tanto de salas de hospitalización como de las emergencias a nivel nacional. ¿Cómo van a atender este caso? Bueno, hasta el momento nosotros hemos tratado de abastecer por lo menos lo básico, las áreas básicas. Todavía el día de ayer por la noche estuvo llegando a algunos hospitales, a algunas regiones, quizás no todo el equipo de protección que se requiere, pero sí por lo menos lo básico. Sin embargo, desde esta semana hemos estado trabajando, el desabastecimiento del equipo de protección personal es a nivel mundial. Hemos estado ahorita haciendo todo este día coordinaciones para ver si mandamos incluso al exterior en helicóptero para poder traer algún material que ya se nos ha ofrecido. Ahorita hay una industria produciendo material, por lo menos mascarillas, batas y algún equipo básico para que pueda
fortalecer todo el trabajo, pero bueno, nuestro trabajo está ahí, hemos estado insistiendo, ya tenemos por lo menos una promesa de organismos de cooperación internacional que nos van a ayudar para traer este equipo al país y pensamos en poco tiempo tener abastecidos, reconocemos que es necesario, que es urgente, pero ha sido bastante difícil. Desde el mes de enero nosotros estamos haciendo gestiones a nivel de todos los países, pero desde que inició la epidemia, que después se convirtió en una pandemia, China lo que hizo fue mandar, incluso recoger el abastecimiento que había en diferentes países y ellos son uno de los mayores productores precisamente de los equipos de protección personal de las secretarías de Estado y en esta área de la salud. Y bueno, estamos entonces ahí en la búsqueda, creemos tenerlos en la próxima semana ya abastecidos con este equipo, estamos haciendo todo lo humanamente posible. Déjeme decirle que no solo la Secretaría de Salud, organismos de cooperación, embajada, y hay una cantidad de actores en este momento ayudándonos a encontrar todo ese equipo de personal para garantizar la protección de los colaboradores de salud. Ministra de Salud, le agradezco su atención para con el noticiero líder de la Televisión Nacional Telenoticias. Muchas gracias por atendernos y también me imagino la felicidad en su familia, en medio de la tristeza por la pandemia mundial, por los casos en Honduras, por las muertes en Honduras. Me imagino la satisfacción que hay en el seno de su familia por que el test practicado pues ha salido negativo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Renato. A usted estamos a la orden. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Tus ahorros cuentan historias. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Le damos valor a tus ahorros. Este día el vocero del SINAGER, el doctor Francis Contreras, exhortó a los funcionarios y medios de comunicación, en especial a los periodistas, a respetar los protocolos sanitarios para evitar exponerse al contagio del coronavirus, luego de lo sucedido este martes en una conferencia sobre salud. Por su parte, los periodistas abogan porque las ruedas de prensa sean más ordenadas y se respete el distanciamiento que indica el protocolo. Mientras dure la pandemia, las entrevistas que impliquen la aglomeración deberían quedar en el pasado. La distancia entre entrevistados y periodistas debe primar. Es necesario, a partir de la experiencia del martes con la Secretaría de Salud, que el protocolo se respete. Llamado a todos, no solo funcionarios, sino que a toda la población, a cualquier ciudadano que se entreviste, hay que mantener la distancia, a todos los amigos comunicadores, hay que mantener la separación entre ustedes. Una primicia, una última hora, no vale la vida ni de usted, ni de ningún ciudadano, ni de ninguna persona. Más primicias y más últimas horas pueden venir. Y ojalá que tengamos primicias y últimas horas más positivas. Pero eso no vale el riesgo que están corriendo. Aléjense, hay que tomar mejores medidas para cualquier entrevista que sea necesaria, hay que mantener el distanciamiento. Desde el inicio de la crisis en Honduras, el primer caso que se reportó por sospecha de COVID-19 que ingresó por el Aeropuerto Internacional Toncontín, la prensa no siguió el protocolo. Aunque el caso resultó negativo, para este periodista el gremio debe concienciarse plenamente de los riesgos si en las entrevistas no impere el orden. Lo primero es que debemos tomar las medidas respectivas porque se trata de la salud nuestra y luego de la de nuestra familia y luego de la de los compañeros de trabajo, entonces es un efecto multiplicador. Pero es un mecanismo que nosotros mismos debemos de buscarla para evitar afectar a los demás, aun y cuando ya se ha comprobado que únicamente es por el esputo que se desprende de las
partículas de saliva, lógicamente debemos de tomar las medidas, pero hay situaciones en que muchas veces nosotros desatendemos las recomendaciones y ponemos en riesgo la vida, no solo la nuestra, de nuestra familia y la de nuestros compañeros de trabajo, y ese efecto multiplicador es lo que tiene en esta crisis sanitaria a toda la población hondureña. Este comunicador recomienda también a las autoridades tomar sus medidas de protección y disponer en los edificios públicos de al menos un pequeño sitio con podio y parlantes para conceder las entrevistas cuando en estas haya un considerable número de periodistas. El llamado sigue siendo puntual, tomar las medidas preventivas para evitar cualquier contagio del COVID-19. José Andino, Telenoticias. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo en las redes sociales se ha desbordado la solidaridad con los médicos tras la muerte de la primera doctora víctima de COVID-19 y llaman que el mejor homenaje que se les puede hacer es quedándose en casa. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. El luto que envuelve a la familia de la doctora Denise Murillo ha sido acuerpado no solo por el gremio médico, sino también por la mayoría de la población hondureña que desde sus casas utilizan sus redes sociales para expresar solidaridad y preocupación. El sacerdote Juan Ángel López ruega a Dios que su sacrificio, lucha y muerte no haya sido en vano y que el pueblo entienda que la epidemia no es de broma. Nadie está exento de contaminarse. Otros señalan que el mejor homenaje que se le puede hacer a la doctora es que todos se queden en casa. Aguantemos con lo básico. Si tiene algo en casa, aguante y no salga. Si tiene poca comida, tome agua. Es preferible aguantar un poquito de hambre y conectarnos con Jesús. Los héroes con bata, como muchos internautas llaman a los médicos, decidieron pronunciarse pidiendo a la población que no abuse del privilegio de salir de casa, no se vuelva transportador del virus, no arriesgue la vida de sus seres queridos, concluye el doctor Carlos Umaña. Otros continúan advirtiendo que sin protección no puede darse atención. Este residente explica que no se buscan héroes o mártires. Cada institución debe de asegurar el equipo de bioseguridad necesario para atender a la población. Se viene solicitando desde hace semanas y no es negociable. Estos mensajes por parte de médicos residentes y en servicio social abundan en redes sociales, destacando que quieren trabajar y ayudar, pero tienen miedo y es injusto. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Miren ustedes la medida extrema, bárbara, de un presidente del continente asiático, ya diremos de quién se trata, que ha ordenado a la fuerza de la ley disparar a matar a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia del COVID-19. También le informaremos, obispo Garachana pide orar con vehemencia para que el coronavirus se acabe. Este día el grupo Intur continuó con su labor solidaria a los trabajadores de la salud, a quienes entregó donas y muffins en los hospitales de San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba. Por su ardua y comprometida labor y como una muestra de agradecimiento al personal que labora en los hospitales, el Grupo Intur, la corporación líder en comidas de servicio rápido, entregó hoy 5,000 donas de la marca Dunkin' a los trabajadores de 11 centros de atención. Le damos las gracias por haber tomado en cuenta este momento. Estamos aquí trabajando duro para servir a la población. Gracias. Bueno, nuestro trabajo y para eso estamos. Primero Dios, salgamos de esto. A la población, estén en su casa, por favor, esto no es broma, la gente se muere, es lo más feo que yo he visto en 18 años de estar de médico, la gente se muere sola, se muere estigmatizada, por favor quédense en la casa. Es una muestra de solidaridad, respeto, admiración por la entrega y por el riesgo que enfrentan no solo los médicos y las enfermeras, sino también todos los servidores de la salud en el país. Las donas y los muffins de la marca Dunkin' se entregaron en los hospitales de la capital, San Pedro Sula y La Ceiba. Gracias al Grupo Intur porque este es un aporte muy significativo
significativo. Esto nos ayuda mucho para nuestro personal del hospital, el personal de mantenimiento, el personal de obras civiles, las aseadoras, los vigilantes, el personal de la emergencia, el personal médico, que estamos en esta lucha al frente, como siempre, salvaguardando la salud de nuestro pueblo. Recuerden, nosotros estamos ahí para ustedes y ustedes su trabajo, ayúdennos, quédense en casa, guarden las medidas de seguridad, por favor, y agradecemos eternamente esto. Grupo Inturm agradece a esos hombres y mujeres que laboran en los hospitales, a quienes los hondureños les confían su salud y están al frente en esta pandemia. Gracias, 1.000.000 de gracias. El obispo de San Pedro Sula, Ángel Garachana, pidió hoy enérgicamente a los hondureños que busquen la cercanía con Dios en oración para que esta pandemia del COVID-19 termine. Muy antiguo que dice a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, a Dios rogando, pero asumiendo todas nuestras responsabilidades, desde quedarse en casa, desde cumplir las normas que nos dan para no contagiar a los demás, desde las autoridades del país, cómo afrontar esto, el personal médico, todos, cuanta más fe tengamos, más responsables hemos de ser para afrontar esta pandemia que está causando tanto dolor, sufrimiento y muerte. Yo diría que es un pecado contra el prójimo, contra el hermano, no cumplirlas, porque podemos perjudicar a los demás, podemos contagiar, ya que no se sabe, uno puede estar contagiado y no lo sabe. De ahí que es por caridad, por amor al prójimo, que hemos de cumplir estas normas, no solo porque esté mandado, sino por caridad al prójimo. El obispo Garachana también clamó a la feligresía católica a acatar las órdenes del gobierno de no salir de sus hogares para proteger a sus seres queridos de esta pandemia. Como una mujer entregada a su labor y amante de su profesión, califican algunos de sus colegas a la doctora que este martes murió en el Hospital Leonardo Martínez, víctima del COVID-19, siendo la primera de su profesión víctima de la pandemia. La muerte de la primera doctora asociada al coronavirus es lamentada por sus colegas, quienes la consideraban una mujer amante de su labor que desarrollaba en el sistema médico de empresa. Teníamos algunos momentos de cuando nos reunimos en el Día de la Madre, en el colegio médico, solo decirle que es una mujer, era una mujer entregada, servicial, amaba su carrera, daba el todo por el todo, y esas son las personas pues que Dios en su momento decide llevárselas y que las tiene en su seno. Varias instituciones han lamentado su deceso. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras emitió un acuerdo de duelo, ya que fue de esta casa de estudio que egresó. Será recordada, describieron, como un ejemplo de compromiso para las futuras generaciones, ya que murió en el cumplimiento de su deber. Incluso en sus últimas publicaciones en redes sociales, motivó a la población a quedarse en casa y a buscar a Jesucristo. Usted puede notar la calidad de persona que perdimos. Su último mensaje fue directo a la población médica y directo a la población de Honduras. A los médicos nos dejó ánimo y a la población hondureña le puso: es mejor aguantar un poco de hambre y no salir de sus casas, porque esas colas que estás haciendo te pueden contaminar. Quédate en casa. Así era de grande ella como su mensaje. El cadáver de la profesional de la medicina fue trasladado esta tarde a la capital del país. De regreso con la información nacional, el asilo de ancianos María Eugenia, ubicado en el barrio Guaserique de la capital, solicita ayuda, ya que por la crisis, por el coronavirus, carecen de alimento y no cuentan con los productos de higiene para evitar el contagio del virus. Estamos, ¿verdad?, de la crisis, no podemos salir ni a comprar, ¿verdad?, los productos para alimentar a los ancianos, a los adultos mayores. Necesitamos como tal vez la gente que nos pueda ayudar con lácteos, pollo, verduras, gel, cloro, mascarillas, bueno, todos los productos que puedan donarnos, ¿verdad?, para poder ayudar a los adultos mayores que tenemos en este hogar de ancianos María Eugenia. El centro cuenta con 26 adultos mayores y son la población más vulnerable por el COVID-19.
Debido a la pandemia del COVID-19 que enfrenta el país y a las medidas implementadas por el gobierno y las municipalidades, decenas de personas han optado por realizar caravanas y desplazarse a sus lugares de origen, como sucede en estas imágenes captadas en la carretera que desde el municipio de Santa Rita conduce a la cabecera departamental de Yoro. La mayor parte de los pueblos de Yoro cerraron los accesos con cadenas y trancas con el fin de reducir el ingreso de personas para evitar la propagación del virus en esa zona. Por eso las personas han decidido viajar en pequeñas caravanas para ingresar caminando ante la falta de transporte. Amable de Jesús Hernández es el alcalde de Colinas Santa Bárbara, pero aparte de ser el alcalde de esa bonita comunidad del departamento de Santa Bárbara, es presentador de un programa en una televisora local, donde hablaba justamente del coronavirus, pero fue sorprendido con una pregunta, y miren ustedes la reacción del alcalde de Colinas Santa Bárbara, presentador televisivo en una televisora de su comunidad. Solo quería hacerle una consulta. ¿Quién habla? Hablamos de aquí de Piedra Grande. Pero está viendo el canal, dígame. Sí, lo estoy viendo. Okay, con las personas que se van a poner su inyección para planificar cómo se va a hacer. No, eso ahorita yo creo que hay tiempo, por Dios, hombre, sea en serio, hombre, una inyección para planificar. Dios mío, o sea, en serio, pues pensando en inyección de planificar. No, hombre, yo creo que esas cosas... Creo desde que empezó por el amor de Dios... Desde la primera... Este miércoles, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGE, recordó los horarios de circulación para personas y vehículos en los días autorizados para la adquisición de víveres, medicinas y combustible. Durante la vigencia del toque de queda, los supermercados, farmacias, gasolineras están autorizadas a operar únicamente y sin excepción los días lunes, miércoles y viernes, en los horarios autorizados y según el último dígito que cada ciudadano obtiene. El resto de la semana deben permanecer cerrados, incluyendo servicios a domicilio. Las pulperías y mercaditos en barrios y colonias están autorizadas todos los días para abastecer a los vecinos de su sector, respetando en todo momento el congelamiento de precios, según acuerdo ministerial 023-2020 de la Secretaría de Estado en los despachos de Desarrollo Económico. Está prohibida la apertura de restaurantes, establecimientos de comida rápida, cafés y otros similares dedicados a la venta de alimentos, incluyendo el servicio de entrega a domicilio, por lo que deben permanecer cerrados durante el toque de queda absoluto, mientras se evalúan los protocolos de bioseguridad alimentaria. Se autoriza la circulación del transporte pesado de alimentos, combustible, insumos médicos, productos de exportación e importación, agroexportadores y otros, necesarios para atender la emergencia nacional siempre que cumplan con las medidas de bioseguridad recomendadas. Se le instruye a los entes de seguridad del Estado que los salvoconductos que se han estado autorizados por el Comité de Excepciones quedan vigentes y a partir de la fecha serán autorizados únicamente por la Policía Nacional de Honduras a través del correo electrónico, todo en minúscula, comité.excepciones.emergencia@gmail.com y al teléfono 9440-0006. La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el COVID-19, recordando las medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, limpieza constante de manos con jabón y gel antibacterial, mantener la distancia de un mínimo de 1,5 metros por persona y respetar las medidas adoptadas por municipios e instituciones públicas y privadas. El Congreso Nacional sesionará este jueves bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y en una circular enviada a los medios pide a los diputados del Departamento de Cortés, propietarios y suplentes, a los legisladores mayores de 60 años, a los diputados médicos que han tenido contacto con personas contagiadas o sospechosas de COVID-19 y a los legisladores que sufren de enfermedades como diabetes, hipertensión o asma no presentarse a las sesiones del jueves a fin de evitar un contagio masivo entre los parlamentarios.
y por ordenanza directa del presidente doctor Mauricio Oliva Herrera, los 40 diputados del departamento de Cortés, los 20 propietarios y los 20 suplentes, no estamos invitados a desarrollar nuestra labor parlamentaria el día jueves 2 de abril del año 2020. Es una situación penosa, es una situación triste, es una situación en la cual en su momento se está atentando contra la integridad de una persona por el hecho de que el departamento de Cortés hoy por hoy es el lugar en donde en su momento se han presentado más casos de coronavirus. Quienes ingresen al Congreso serán objeto de minuciosas revisiones, sus vehículos serán sanitizados, se les tomará la temperatura a los diputados, se les proporcionará mascarillas y guantes, entre otras medidas. En la sesión de este jueves, los congresistas conocerán el tema de la suspensión de las garantías constitucionales y además las iniciativas del Ejecutivo en relación a temas fiscales. La bancada del Partido Liberal presentará en el Congreso una iniciativa de ley para que Honduras suspenda el pago de la deuda externa e interna, una medida que a criterio de miembros del FOSDE tiene lógica, pero debe ir acompañada de una estrategia de incidencia fuerte para evitar que el país deteriore sus relaciones con los organismos financieros internacionales si no la sabe presentar o cabildear. Como medida para enfrentar la crisis de la pandemia COVID-19, la bancada del Partido Liberal presentará un proyecto en el Congreso Nacional para que todos los fondos destinados al pago de la deuda pública externa e interna que tiene Honduras sean enviados a una cuenta especial para el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la reactivación de la economía. En el sentido de que todos los fondos que iban destinados para el pago de deuda sean destinados para una cuenta especial de reactivación y desarrollo del COVID-19. ¿Y por qué decimos una cuenta especial, Renato? Una cuenta especial, como bien lo decía el licenciado Edwin Araque, donde estén todos los entes contralores que puedan dar veeduría de la manera en que se están manejando estos fondos. El Partido Nacional también se suma a este proyecto, sin importar las consecuencias que genere al país, porque la prioridad es la salud del pueblo, afirmó David Chávez. Y nosotros hemos planteado el no pago de la deuda externa, que eso les haría una liquidez importante. ¿Qué de ventajas traería no pagar la deuda externa en este tiempo? Bueno, estamos en una calamidad, en una pandemia. Ante eso no me interesa cuál puede ser el perjuicio que puede tener, me interesa salvar la vida humana. Según Ismael Cepeda, analista del FOSDE, las consecuencias que pueden generarse por el no pago de la deuda a organismos internacionales son la declaración de default para Honduras, no más créditos o donaciones, disminución de la calidad de riesgo, falta de acceso a créditos blandos e intereses más altos, y para evitar llegar a ese escenario se debe proponer una estrategia profunda de la utilización del dinero. Aquí tendría que buscarse las negociaciones profundas, sobre todo cuáles serían la utilización de ese servicio de deuda. No podemos decir que solo es no pagar y destinarlos al combate del COVID, sino tener una estrategia para fomentar, después de que pase la crisis, prácticamente los sectores productivos. Honduras tiene una deuda pública de 299.806.18 millones de lempiras, de las que paga una cuota de 42.500 millones al año, pero el 40% de esa cifra es deuda interna, es decir, lo que el país debe a acreedores nacionales, por lo que para Ismael Cepeda también se debe buscar una moratoria. Una gran parte de la deuda del país corresponde también al endeudamiento interno, estamos hablando por encima de 4.500 millones de dólares. Y por eso también debe ser coherente la propuesta de diferentes sectores, que se hable de la deuda interna y la moratoria que se puede obtener. La expresidenta del Banco Central, Gabriela Núñez, aconsejó al gobierno no pagar la deuda externa para salvar la economía del país y además ayudar a refinanciar acorde a la nueva realidad. El Partido Liberal presentará esta propuesta este jueves en la sesión programada en el Congreso Nacional para las 10 de la mañana. Sandy Gallardo, Telenoticias. La bancada del Partido Libertad y Refundación introducirá un proyecto al Congreso Nacional con un paquete de medidas para amortiguar la economía de las familias hondureñas. Una de ellas es la suspensión de pagos de servicios públicos por los próximos 3 meses. Servicios públicos por lo menos 3 meses. Que se suspende el pago del impuesto sobre venta por lo menos 3 meses. Que se prorrogue el pago del impuesto sobre renta
por lo menos a diciembre de 2020. Que se baje el encaje bancario, por lo menos a 0 si es posible, pero pues cualquier cosa abajo de 5% sería positivo, con el ánimo de generar liquidez y de que de esta manera los bancos puedan poner préstamos a disposición, sobre todo de la micro, mediana y pequeña empresa. Calix agregó que así como estas medidas han sido implementadas en los países vecinos como El Salvador y Costa Rica, de la misma manera podrían tener éxito en Honduras y que solo hace falta la voluntad por parte del gobierno para implementarlas. El expresidente del Banco Central, Edwin Araque, propone incluir a los sectores productivos y a la gran empresa en las medidas fiscales a ser aprobadas, pues urge dar alivio a toda la cadena que involucra a la economía a fin de reactivarla y evitar despidos masivos una vez que pasen los efectos de la pandemia del COVID-19. Pero el gobierno descarta beneficiar a la gran empresa en el tema fiscal, pero estudian darles mayor liquidez bancaria. La única forma de reactivar la economía es apoyando a todos los sectores productivos del país, señala el expresidente del Banco Central, Edwin Araque, y allí incluye a la gran empresa que aporta el 80% de los tributos. Sugirió al Banco Central prestar dinero al Ejecutivo y que el COER cuantifique sus posibles necesidades para establecer el sacrificio fiscal del gobierno. Es necesario, urgente e impostergable dar un alivio a todo el sector productivo del país, a la pequeña, mediana y gran empresa. Sin embargo, hay que cuantificar cuánto es lo requerido por los sectores productivos para que el gobierno subsidie. ¿Cuál va a ser la fuente para hacer este sacrificio fiscal? Pero fundamentalmente lo que ya ingresó del Fondo Monetario, que son 143 millones de dólares. El actual presidente del Banco Central explicó que se mantiene el pago del impuesto sobre la renta a la gran empresa, porque de esos ingresos depende la ayuda que le están ofreciendo a la economía informal, así como a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces es tan fuerte la contribución del grande contribuyente que precisamente se ocupan esos recursos para destinarlos al micro, mediano y pequeño empresario. Por supuesto que hay que buscar una solución para el grande contribuyente, yo estoy claro en eso. También dijo que existen 33.000 millones de lempiras que tiene el Sistema Bancario Nacional y están analizando que esa liquidez se utilice para apoyar con esos recursos a la gran empresa con un fondo para el pago de planillas. Hay que ver cómo se apoya al grande contribuyente precisamente a través de esta liquidez que existe, y ahí concuerdo con don Edwin, para que pongamos un fondo especial, un financiamiento especial para aquellos grandes contribuyentes, destinarlo exclusivamente al pago de la planilla. Los empresarios mantienen su posición que deben ser incluidos en la moratoria del pago del impuesto sobre la renta para oxigenar sus finanzas, porque sin ver el tamaño de la empresa, todos surgen de efectivo. Los problemas de liquidez los están teniendo todas las empresas de Honduras, de cualquier tamaño y a cualquier rubro que se dediquen. Es importarles, darles esta liquidez, proporcionarles esta liquidez para que puedan cumplir no solo sus pagos de planilla, sino también mantener la operación de la empresa. Por eso es nuestra insistencia en que se debe de prorrogar el pago de los impuestos para todas las empresas. El Congreso Nacional se reúne este jueves para aprobar las medidas fiscales y es allí a donde la gran empresa esperan los incluyan. El presidente del Poder Judicial, abogado Rolando Argueta, informó este miércoles que en el marco de la emergencia de la pandemia mundial del COVID-19 llevará al Congreso Nacional el trabajo de una subcomisión interinstitucional de justicia penal que propone la reforma de artículos sobre libertad condicional del nuevo Código Penal que entrará en vigencia el 10 de mayo de 2020 para que los privados de libertad con enfermedades crónicas, los mayores de 60 años y los que tengan condiciones inmunológicas críticas, enfermos en fase terminal y psiquiátricos, entre otros, puedan gozar de los beneficios de preliberación, libertad condicional o conmuta si cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
La propuesta de la Subcomisión de Justicia Penal es que no esperemos al 10 de mayo para otorgar estos beneficios, sino que sea de manera inmediata. Eso requiere la aprobación del Congreso y esperamos que el Congreso, con su voluntad de evitar el contagio en todos los sectores de la sociedad, y el sistema penitenciario no debe de ser la excepción, va a poner sus buenos oficios para tomar una determinación de esta naturaleza. Una auditoría penitenciaria realizada por funcionarios del Poder Judicial permitió que en 2019 unos 3.800 privados gozaran de los beneficios de preliberación permitidos por la ley, y entre enero y febrero de 2020 otros 214 privados de libertad fueron beneficiados. La vigencia de la reforma que se solicitará al Congreso Nacional debe ser inmediata para evitar que la pandemia del COVID-19 toque los establecimientos penales de Honduras. El tema de la violencia doméstica cobra fuerza en los tiempos del COVID-19 al registrarse un fuerte número de denuncias en los centros integrados que maneja la Fiscalía y la Policía en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Un significante repunte de casos de violencia doméstica e intrafamiliar ha registrado la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público en los centros integrados del Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba durante el periodo de aislamiento social por la pandemia del COVID-19. Ha recibido en todo el país más de 80 denuncias por violencia doméstica y ha judicializado casos por violencia intrafamiliar. En Tegucigalpa, la Fiscalía recibió 9 denuncias por violencia intrafamiliar que tradujo en requerimientos fiscales, 13 denuncias por violencia doméstica y una denuncia por violación. En San Pedro Sula se recibieron 53 denuncias de usuarias víctimas de violencia doméstica en sus diferentes manifestaciones. Asimismo, la Fiscalía Especial de la Mujer ha abierto un expediente de oficio contra un supuesto profesional del derecho que a través de sus redes sociales ha hecho una evidente incitación a que los hombres cometan violencia doméstica durante este periodo de aislamiento social. Pero es muy importante recordar que nada justifica la violencia, y ni el alcohol o el confinamiento o la infidelidad u otro tipo de factores son atenuantes en este delito contra los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Las sedes judiciales, como establece el acuerdo aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, atienden la entrega de pensiones alimenticias. Sin embargo, hay registro de casos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, donde existen unidades que atienden situaciones de violencia doméstica. Para el caso en Tegucigalpa, en estas 2 últimas semanas se tienen registrados 8 casos de situaciones de flagrancia que han sido presentados. En San Pedro Sula 9 casos y 1 en la ciudad de La Ceiba. En todos los casos se han impuesto las medidas que están establecidas en el artículo 6 de la Ley de Violencia Doméstica. Cuando la emergencia por el COVID-19 haya sido controlada y la situación vuelva a ser normal, los casos de violencia doméstica tramitados en sede administrativa deberán ser trasladados a las sedes judiciales. Sean físicas o psicológicas. En nuestra nota positiva le contamos cómo un grupo de voluntarios en las redes sociales gestiona mecanismos que permitan llevar ayuda u obtener proyectos para personas que han sido afectadas por la pandemia del coronavirus como una muestra desinteresada de solidaridad humana. La noticia positiva es presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción. Con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Para hacer el bien no es necesario tener mucho dinero o tener la facilidad de salir a la calle. Un grupo de voluntarios creó una página en Instagram con el objetivo de hacer un enlace entre las personas que ocupan ayuda y los proyectos que puedan suplir esas necesidades de manera gratuita. A ese grupo de personas que necesitan ayuda, que la andan buscando, y nosotros servimos de enlace con las iniciativas ya creadas y con esas personas que necesitan ayuda, y nosotros los comunicamos para que ellos puedan ayudarse entre sí. Al entrar a la cuenta Solidarios HN se muestran algunos proyectos desarrollados por hondureños. Hace unos días recolectaron fondos para llevar víveres a La Mosquitia y ante la pandemia del COVID-19 hicieron enlace con voluntarios que llevaron insumos médicos al personal de salud. Donde nosotros nos dedicamos a promover las distintas iniciativas de solidaridad que han creado nuestros hermanos hondureños.
Ustedes se pueden meter ahí y van a encontrar los diferentes tipos de ayuda que han creado, ya sean donaciones de insumos médicos, donaciones de víveres. Para poder unirse a cualquier proyecto de esta red de voluntarios y aportar un granito de arena desde su casa, solo basta con enviar un mensaje a la cuenta de Instagram @solidarioshn. Sandy Gallardo, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción. Con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. El estado del tiempo es presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Hola, ¿qué tal? Bueno, quisiera decir feliz noche para todos, pero no puedo decir feliz noche después de ver este mapa en donde la NASA nos informa de 714 fuegos puntos calientes detectados en las últimas 24 horas en el territorio hondureño, y se concentra la cantidad de puntos en el área central, parte de Olancho, zonas de Lloro y oriente del país. En la parte meteorológica, para esta próxima jornada tenemos pues siempre el ingreso de humedad, porque este frente frío que llegó sobre la península de Yucatán se recorta hacia el Caribe, pero deja ahí un poquito de humedad que ingresa en el noroccidente de nuestro país, pero los vientos no son acelerados, se mantienen pues bastante moderados, que no son capaces de elevar el oleaje, entonces tenemos oleaje normal, tanto en el Caribe como en el Pacífico. En cuanto a posibilidades de lluvias, pues solamente la región suroccidente del país podría registrar algunos chubascos al final del día de esta jornada de jueves. El resto con condición seca, mientras las temperaturas para levantarse pues estarán entre 15, 16, 17 hasta 18 aquí en el territorio hondureño, y las máximas siempre se van a elevar para horas de mayor insolación entre 31 y 38 grados Celsius. Así estamos para estas próximas 24 horas, y cierro con esta mala noticia. Por primera vez se registra ola de calor en la Antártida, 3 días consecutivos de mínimas y máximas elevadas. Escuche bien, en la Antártida, y esto preocupa más porque el deshielo es rápido y está pues brotando una cantidad de virus que se mantuvieron congelados en ese punto del planeta. A todos, que tengan una feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. El estado del tiempo fue presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Comprando y pagando en línea, no haces filas. Recoge en la farmacia de tu conveniencia. Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, confirma que dio negativo en prueba de coronavirus, pero seguirá en aislamiento como señala el protocolo. También Piedad Huerta, representante de OPS, da negativo, pero continuará en cuarentena. SINAGE revela 4 nuevos decesos por complicaciones del coronavirus, sumando un total de 14 víctimas mortales. Pruebas realizadas en laboratorio de virología confirma que 47 ciudadanos más dieron positivo al COVID-19, elevando la cifra a 219 casos confirmados. Sanpedranos conmovidos por deceso de la doctora Denise Murillo. El mejor tributo que el pueblo puede dar es quedándose en casa. Médicos residentes amenazan con abandonar hospitales y dan plazo de 48 horas al gobierno para que supla equipo y material biomédico a los hospitales y centros de salud. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Comprando y pagando en línea, no haces filas. Recoge en la farmacia de tu conveniencia.